Estamos avanzando en el estudio de Génesis y es algo muy productivo y provechoso para cada uno de nosotros. Mis amigos, gracias por acompañarnos. Tome su Biblia y ábrala allí en Génesis capítulo 26. Pero antes de continuar, desde el principio vamos a ir ante Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos y te alabamos por habernos dado tu maravillosa e infalible palabra escrita. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Bendice tu palabra en la vida de cada oyente. Ayuda, oh Dios, a cada oyente a prestar atención a lo que tú tienes para decirnos y ayuda a cada uno a aplicar de manera práctica cada lección para la vida. Que este sea un día para tu gloria y para la edificación del pueblo de Dios. Te pedimos también por la salvación de cualquiera que esté escuchando y todavía no te conozca. Te pedimos que nos ilumines en la comprensión de tu palabra, a los jóvenes, a los mayores, a las señoras, a los hombres, también a los abuelos, descansando allí en sus hogares, tal vez gente en el hospital, tal vez gente allí en la cárcel. Te pedimos, Señor, nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a Génesis 26. Saben, creo que este es el único capítulo en el Génesis que trata en detalle con la vida de Isaac. Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa a Abraham, el que recibiría la herencia, por medio del cual la simiente real vendría. Pero ahora encontramos a Isaac, aquí en el capítulo 26, fuera de la voluntad de Dios. Él se había ido hacia Gerar en un tiempo de hambre, y Dios siempre lo quiso en la tierra de Canaán. Dios lo quería a donde había enviado a Abraham su padre. Dios podría haberle provisto a Isaac en medio de la prueba todo lo que necesitaba, incluso en medio del hambre que vivía aquella región. Pero Isaac no tuvo la fe de su padre. Sabe que es interesante observar, y he dicho esto muchas veces, que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Los hijos no siempre heredan el coraje y la fe de sus padres y abuelos. La fe en realidad es una respuesta personal a Dios. Abraham había sido un hombre de fe, pero Abraham también había descendido a Egipto. Pero uno pensaría que Isaac hubiera aprendido de la vida de Abraham, pero en realidad no llegó a ser así. Al parecer, Isaac no tenía la misma fe y la misma valentía de Abraham. Bueno, sea como sea, lo encontramos en la tierra de Gerar. No se había ido a Egipto, pero tampoco quedó donde debía quedar. Él no estaba tan lejos de casa como lo había estado Abraham, pero estaba lo suficientemente lejos como para estar fuera de la voluntad de Dios. Así que Abimelech le sugirió a Isaac en el versículo 16 que se fuera. Y luego leemos, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Mis amigos, él se fue un poco más cerca de la casa, pero todavía estaba en Gerar. Todavía estaba fuera de la voluntad de Dios. Él aún estaba en la tierra donde Dios no quería que estuviese. Ahora, esta falta de voluntad para irse pronto va a tener un efecto. Isaac tuvo que cavar nuevamente los pozos de agua que habían sido cegados o tapados por los enemigos de Abraham. Y los siervos de Isaac cavaron un pozo y los hombres de Gerar pelearon por ese pozo. Luego Isaac cavó otro pozo y los hombres de Gerar pelearon por ese pozo también. Ahora fíjese en Isaac, ese cavador de pozos. En el versículo 18 leemos, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Los filisteos pelearon por ese pozo. Ahora, en esa pelea de los filisteos contra Isaac, Dios estaba obrando. Él le estaba hablando a Isaac, buscando traerlo de nuevo a casa, a donde él pertenecía. Si bien fue expulsado de donde estaba, Isaac no había regresado a la tierra que Dios le había dado a su padre Abraham. Y me pregunto por qué. ¿Estaría pensando en el hambre tan preocupante y aguda que había allí y tuvo miedo de ir hasta la tierra que Dios había escogido? A lo largo de esta parte de la historia creo ver que Isaac no estaba caminando bien con Dios.
no se percibe una gran fe como la tuvo Abraham. Tampoco se ve un gran coraje como el que tuvo Abraham. ¿Conocía Isaac al Dios de Abraham de la manera que debería conocerlo? Y de ser así, ¿por qué se quedó tan cerca del escenario del fracaso y del pecado? Si él conocía al Dios de Abraham su padre, ¿por qué no se quedó en el lugar que Dios lo había puesto? Bueno, mi amigo, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, la única manera de volver a la voluntad de Dios es regresar al punto de partida, regresar por completo. Isaac se quedó en las afueras. Estaba más cerca de donde debería estar, pero no lo suficiente, y ahora se veía forzado a cavar nuevamente los pozos de agua. ¿Por qué? Porque estaba en donde no pertenecía. Creo que si Isaac hubiera regresado a la tierra que Dios le había prometido y dado, él tendría pozos sin contención, sin problemas, no hubiera tenido altercados. Pero aquí nos encontramos con altercados, contenciones, peleas. Fíjese en el versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, o sobre él, y llamó su nombre Sitna. Esec significaba contención, pero ahora Sitna significa odio. Así que tenemos contención y odio. Dios estaba usando la contención y el odio de los filisteos para hacer que la vida de Isaac no fuera agradable y a causa de ello decidiera regresar al lugar donde Dios lo había puesto. Mis amigos, pienso que a veces Dios utiliza esas experiencias. Nos metemos en medio de dificultades y parece que todo está en contra nuestro. Es como cavar pozos todo el tiempo, solo para encontrar que hay contención y lucha y no hay contentamiento. Pienso que uno de los problemas puede haber sido que Isaac hizo prácticamente lo que Abraham le dijo que hiciera. Él nunca tuvo que caminar por fe y empezar de cero como Abraham. Isaac entonces heredó todo lo que Abraham tenía, porque la promesa a Abraham había sido: en Isaac tendrás descendencia. Ismael no heredó esa bendición, Isaac heredó la bendición. La recibió, y aquí veo una gran lección. La lección a aprender es esta: no estoy seguro que los hijos valoren la herencia de sus padres. Una herencia que ellos trabajaron arduamente para conseguir, pero los hijos no la trabajaron, no hicieron nada para recibirla. De pronto los hijos no comprenden el valor de las cosas, no valoran las cosas porque no trabajaron para obtenerlas. Las recibieron y lo que fácil viene, fácil se va. Creo que eso hace que los hijos sean indiferentes y no sean celosos y trabajen arduamente. Creo que esa es la herencia de Isaac, una herencia fácil. Veo que él ni siquiera cargó con el yugo de su juventud. Lamentaciones 3:27 nos dice algo al respecto. Creo que es bueno que los hijos aprendan a trabajar, a ganarse el pan diario, a llevar la carga desde jóvenes. Y cuando no les enseñamos eso a nuestros hijos, los estamos malcriando. Ahora bien, en el versículo 19 leemos que los siervos hallaron allí un pozo de aguas vivas. En el desierto no hay vida si no hay agua, no hay vegetación, no hay vida. Uno no puede vivir sin agua. Y no puede haber un refresco espiritual en nuestro peregrinar si no nos mantenemos cerca de las fuentes de agua que Dios abre para cada uno de nosotros. El pozo aquí era un manantial que salía del suelo. En el desierto el tener una cisterna era causa de envidia, pero el encontrar un manantial despertaba aún más envidia y rápidamente los siervos de Abimelech dijeron: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, que significa contención, y Sitna después, que significa odio y oposición. Ahora Isaac necesitaba agua y Dios se la dio. Fue por la gracia y la misericordia de Dios que los siervos de Isaac encontraron agua al cavar esos pozos. Ahora, a pesar del hecho de que Dios hizo posible que él tuviera agua, Isaac seguía estando fuera de la voluntad de Dios. Él no estaba donde Dios quería que estuviera. Dios le dio agua, sí, pero le dio también contención y amargura con esa agua. Así que tanto el agua como la contención y el odio de los filisteos creo que vinieron de parte de Dios. Yo creo que Dios estuvo detrás de eso. Creo que es posible que Dios mezcle bendiciones con dolor y dificultades. Cuando la bendición está mezclada con contención, usted y yo no podemos estar seguros que no estamos en la voluntad de Dios.
Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener bendiciones sin luchas, sin contenciones. Isaac estaba aprendiendo lentamente, pero aún estaba lejos de su casa, fuera de la voluntad de Dios. Ahora en versículo 22 leemos, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron ya sobre él. Sí, veo que dejaron de pelear con Isaac por el pozo, y entonces llamó su nombre Rehobot, que significa lugar tranquilo. En otras palabras, él está diciendo, bueno, los filisteos nos dieron lugar. ¿Ve eso en el versículo 22? Él dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Así que Isaac tomó eso como una bendición especial de parte de Dios. Como ahora no hubo conflicto, ni odio, ni pelea por el pozo, Isaac pensó que estaba en el lugar de la bendición. Incluso llamó el nombre de ese lugar, lugar tranquilo, porque nadie lo molestaba. Pero Isaac estaba fuera de la voluntad de Dios. A veces me pregunto cuántos creyentes viven de la manera que Isaac estaba viviendo en ese entonces, al borde de la vida cristiana victoriosa, al borde de la espiritualidad, pensando que están en el lugar correcto porque reciben alguna bendición. Uno puede tener éxito en los negocios, tener buena salud y aún así no estar en la voluntad de Dios. Y uno lo sabe, espiritualmente hablando, no es la persona que debería ser y que Dios quiere que sea. Está allí, cerca, al borde. Ahora bien, Isaac entonces fue motivado a dejar la tierra de los filisteos. Leemos en el versículo 23, y aquí es donde viene el gran cambio. De allí subió a Beerseba, y entonces se le iba a aparecer Jehová. Al fin está de vuelta en casa. Ahora Isaac está nuevamente en la voluntad de Dios, y Dios se apresura a bendecirlo. En el versículo 24 vemos una experiencia maravillosa. Dice, se le apareció Jehová aquella noche. Dios se le apareció, al parecer, esa misma noche. Él fue forzado a dejar la tierra de los filisteos, y de allí subió a Beerseba, y esa misma noche vino y se le apareció Jehová. Qué lástima que no lo haya hecho antes, mucho antes. Qué lástima que se quedó en la tierra de Gerar, cavando pozos, luchando con el odio, la envidia y personas que no tenían tiempo para él. Qué lástima que no regresó antes. Bueno, con todo, ahora está él en el lugar de la bendición. Y escúcheme bien, fíjese bien en ese versículo 24. Se le apareció Jehová aquella noche. Esa declaración es muy importante. Me muestra que Dios nunca quiso que estuviera en Gerar. Y por medio de esa aparición de Dios, esa revelación de Dios esa misma noche, me queda claro que Isaac al fin estaba en el lugar que Dios quería que estuviera, en la voluntad de Dios. Mientras él estaba en Gerar, no había revelaciones de Dios, solo hubo odio, contención, problemas con la gente. Él necesitaba agua para sobrevivir, y cada vez que cavaba un pozo, se encontraba en oposición. Pero ahora él estaba de regreso donde Dios lo quería, de regreso en Beerseba, y allí se le apareció Dios. Ahora fíjese cómo se le apareció. Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y mis amigos, esa es una expresión maravillosa. El Dios de Abraham. Y aquí tenemos un hermoso cuadro, Dios apareciéndosele, dándole la bienvenida aquí, en Beerseba, como la historia del hijo pródigo. Mis amigos, aquí vemos al padre que perdona, esperando en el camino, mirando hacia el camino al hijo pródigo que regresa de un lugar lejano. ¿No le recuerda la historia del hijo pródigo en Lucas 15? Bueno, creo que el Señor estuvo con Isaac en Gerar, no lo abandonó por completo, pero él no tenía la presencia del Señor y su bendición de la manera que la tendría en Beerseba. De modo que Dios se le reveló a Isaac aquella noche como el Dios de Abraham. Y mis amigos, ese es el punto, el tema central de la Escritura a esta altura de los acontecimientos. Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios es fiel y mantiene sus pactos y sus promesas. Y cuando Él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, le estaba recordando a Isaac su fidelidad para con su palabra. Le estaba recordando a Isaac que él hizo un pacto con Abraham y nunca va a faltar a su palabra. Él iba a guardar su pacto. Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Ahora bien, mis amigos, Dios apareció varias veces con el título de el Dios de Abraham.
Y creo que la primera aparición fue posiblemente cuando Dios envió a su siervo Eliezer a que buscara una mujer para Isaac, ya que al salir a la tierra hace referencia en más de una oportunidad al Dios de Abraham. Además, cuando se le apareció a Moisés en Éxodo 3, lo hizo bajo el título El Dios de Abraham. Esteban también clamó al Dios de Abraham antes de ser apedreado hasta la muerte, como lo registra Lucas en Hechos capítulo 7. ¿Se da cuenta? Llamar a Dios el Dios de Abraham es recordar su fidelidad, recordar también que Él nos bendice. No porque lo merezcamos, sino porque Él ha puesto su amor sobre nosotros. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto eterno. No podrá romperse, no podía abrogarse. Dios nunca podía cambiarlo, nunca podía alterarlo, porque era un pacto incondicional. Así que cada vez que escuche la expresión el Dios de Abraham, se trata de un recordatorio de que Dios hizo una promesa que tiene que cumplir. Ahora bien, nosotros tenemos vida eterna. Dios nos dio la vida eterna. Y Dios jamás nos va a quitar esa vida eterna. Dios hizo un pacto con su Hijo, que si Él moría en la cruz, entregaba su vida, todos los que vendrían por medio de la fe en Cristo Jesús a Dios, tendrían vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca se preguntó por qué cuando nosotros pecamos, Dios no nos deja de lado para que vayamos al infierno. Bueno, porque hay un pacto eterno con el Hijo. Una vez que uno recibe al Señor Jesucristo, una vez que nace de nuevo, no puede perder eso, no puede desaparecer de la familia de Dios. Entonces, Dios se le apareció y fíjese que le dijo a Isaac en el versículo 24, yo estoy contigo. Él le estaba prometiendo a Isaac, asegurándole su presencia a Isaac. Dios le había hecho esa promesa a Abraham en el Génesis 15. Le dijo a Abraham en el versículo 1 que estaría con él. Y el Señor Jesús dejó bien en claro a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada vez que un creyente escucha a Dios hablar así, al regresar al lugar de bendición, podemos estar seguros de contar con su presencia. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y, por favor, escuche esto, por amor de Abraham mi siervo. Es como que Dios estaba diciendo, Isaac, no lo mereces, tu comportamiento no ha sido leal, no lo mereces, pero voy a hacerlo por amor a Abraham mi siervo, y porque he hecho un pacto con tu padre, y tu padre me obedeció. Isaac, tú no has sido el hombre que supo ser tu padre, pero yo prometí que la simiente vendría por medio tuyo. Tú heredarás la bendición. Tú eres mi hijo Isaac. No eres el hijo que hubiera querido que fueras, pero por amor a Abraham voy a bendecirte. Ahora, mi estimado oyente creyente, ¿puede ver usted cómo Dios nos bendice por amor a Cristo? Nosotros no lo merecemos, pero como el Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Dios es misericordioso y nos muestra su gracia día a día. Ninguno de nosotros merece las bendiciones que recibimos, pero las recibimos por amor a Cristo. Cuán rica, cuán maravillosa y cuán completa sería la vida cristiana si viviéramos en obediencia a la voluntad de Dios siempre. ¿Se da cuenta? A Isaac le faltaba algo, el gozo de una relación constante con el Señor. Sí, él sobrevivió en la tierra de los filisteos, pero estaba fuera de la esfera total de la bendición de Dios. Ahora bien, creo que tenemos una maravillosa historia aquí en el versículo 25. Por favor, no pase por alto el versículo 25. Creo que está cargado con bendiciones, y creo que da evidencia de que Isaac, al fin y al cabo, estaba en el lugar de la bendición, que él estaba de vuelta donde debería haber estado, y que Dios va a hacer algo en él. Ahora Dios le dice que no tema. Dios le dijo que no temiera, pero en el versículo 24 le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Le estaba diciendo a Isaac que podía descansar y confiar en su presencia. Podía depender en su promesa a Abraham. No temas, cuando descendiste a la tierra de los filisteos,
estabas temeroso, no estabas confiando ni estabas dependiendo de mí. Ahora puedes descansar en mi presencia, puedes contar con mi promesa. ¿Se da cuenta, mi amigo oyente? Cuando nosotros, como hijos de Dios, arreglamos cuentas con Dios, podemos estar seguros que recibiremos una revelación de la verdad más completa. Usted y yo sabemos muy bien que cuando no estamos bien en nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de estudio bíblico no tiene sentido, de hecho hasta dejamos de leer y meditar, no tenemos una buena vida de oración, no estamos experimentando todo lo que Dios tiene para nosotros en la vida cristiana. El consejo del Señor está con los que le temen y a ellos les mostrará su pacto. Ahora, lo que me gusta de todo esto, y voy a ir concluyendo con esto, es el hecho de que Isaac respondió de manera favorable a esa aparición del Señor, esa revelación del Señor. Leemos allí en el versículo 25 que edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Mire brevemente esas etapas en lo que hace ahora Isaac. Todo indica que él está en plena comunión con Dios de nuevo, porque primero dice edifica un altar. Con el altar tenemos la idea de una dedicación, una consagración, una adoración. El altar representa el lugar a donde el hombre se encuentra con Dios. Luego le sigue la oración, porque leemos invocó el nombre de Jehová. Ciertamente, cuando estamos de nuevo en comunión con Dios, somos conscientes de nuestra necesidad espiritual. ¿Se da cuenta lo que Isaac estaba haciendo aquí? Ya no se preocupaba por las cosas materiales, ya no se estaba quejando por el hambre que había en la tierra, ya no se preocupaba por eso, no estaba preocupado por el dinero, por pagar las cuentas. Él está nuevamente en comunión con Dios. Él estaba consciente de su necesidad espiritual. Mis amigos, fundamentalmente nuestra necesidad no es material, sino espiritual. Si estamos en comunión con Dios, Dios va a proveer las necesidades materiales. Él le dijo a Isaac que estaría con él y que le proveería tal como se lo prometió a Abraham. Y ahora Isaac le estaba diciendo, ya veo, ahora entiendo. Y él levanta un altar, lo cual nos habla de dedicación y consagración a Dios, y luego invocó el nombre de Jehová. Ahora Isaac está nuevamente en comunión con Dios. Luego la tienda que él plantó en el lugar a donde debía estar, y eso me habla de orden, de ubicación dentro del lugar donde Dios quiere. Y cuando Dios está primero en todos los detalles de nuestras vidas, entonces tendremos el agua que necesitamos, ya que por último leemos que los siervos cavaron un pozo. Y ese es el progreso espiritual en la vida de Isaac. Mi amigo, si usted se alejó de la voluntad del Señor, vuelva, regrese al lugar de comunión, edifique nuevamente el altar para llegar a la presencia de Dios, invoque el nombre de Jehová, atesore su palabra, vuelva a la comunión con Dios. Esos son los pasos para retornar y los pasos para un progreso espiritual. Bueno, mis amigos, tenemos que parar aquí por hoy. Ya hemos tenido varias lecciones espirituales en este día, lecciones que usted y yo necesitamos. Que Dios nos ayude a ver nuestra necesidad, la mayor de las necesidades. Una comunión íntima con Él es el secreto de la plenitud de las bendiciones. Mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio en Génesis en nuestro próximo programa. Medite en la lectura de este capítulo. Medite en el regreso de Isaac a la presencia de Dios. Refresque, reavive su comunión íntima con Dios. El Señor le bendiga ricamente. Será, si Él quiere, hasta nuestro próximo encuentro.